Bueno, 21:33. Carlos, dame 30 segundos porque Pedro me va a matar si no leemos los mensajes de WhatsApp. Así que estamos con eso, Pedro, ¿qué tenemos? Buenas noches, soy el Noreste y te puedo preguntarle un poco si la Unidad Colorada se habla estilo libro de matemática con todo el pueblo o solo los que están en el poder. Otro, Enrique tiene su propio delincuente favorito. Miranda un poquito. No dije nada. Ya era el monje negro del Palacio de Justicia. Ese sos vos, Carlos. Sí. Pero es un título. Sí, está bien. Un título nobiliario. Sí. Supuestamente, señoras y señores, el señor que está aquí presente con nosotros en la mesa es el hacedor del Poder Judicial paraguayo. Sí. Así que, Enrique, no se olviden de la plata sucia que utilizan los intendentes para su reelección. 99% de los royalties y FONACIDE se utilizan para gusto y para... Ustedes saben que este tema es muy cierto. Y quiero recordarles un caso que está olvidado, porque no es solo narcotráfico y no es solo contrabando de cigarrillos. Tema FONACIDE, caso ex intendente de La Maré, ¿cómo que se llamaba? Cárdenas. Ustedes saben cómo es el caso Cárdenas, señora, amigos, amigas. El caso Cárdenas es el siguiente. Dinero de FONACIDE para las escuelas. Entonces, empresa para construir escuelas. ¿Quién era el dueño de la empresa para construir el dueño, entre comillas? Era el superintendente de obras de la municipalidad, que a su vez era el jefe de campaña de Cárdenas. Entonces, la plata de FONACIDE se iba a una cuenta de su amigo y político, de su jefe electoral, con la excusa de la construcción de la escuela y por supuesto los techos de la escuela se caían porque ellos hacían la diferencia reduciendo la calidad. Así mismo. ¿Entendés? Pero eso yo creo que no solamente en La Maré ocurría. No, esto es a nivel país. Así mismo. A nivel país. Sí. Y de los dos partidos. De todos los colores. De todos los colores. Buenas noches, una vergüenza lo ocurrido en el examen de quienes fungen grandes maestros y señores del derecho. Si el examen hace eso, lo que van a hacer en la corte. Otro, estamos viendo tu programa todas las noches de Villa de Gatimín. Muchísimas gracias. Y buenas tardes, compañeros. Excelente programación. Les molesto para pedirles si pueden sugerir recomendar hacer un seguimiento a los llamados concursos del Poder Judicial para que estos estén regidos en base y condiciones. No, y después ya listo, ya, porque si no, no podemos hablar con... Es indudable que por presión ciudadana el control de financiamiento político se va a aprobar para quedar bien parado, pero extraña la dilación que se intentó dar, una imagen de vaso medio lleno y confuso para lograr el descontrol por falta de tiempo. Así mismo. Este es el purete. Esta interpretación es la correcta. No se copian los exámenes, Carlos, pero sí, no se tenía que haber tomado este examen. Y yo creo que es discutible eso. Y te voy a decir lo siguiente. Mira que siguiendo tu postura, atendiendo siempre tu postura, en los cargos tan importantes como para ministro de corte, fiscal general, así como vos decís, uno se tiene que presentar totalmente desnudo por... Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a someterle a todas las pruebas habidas y por haber. Lo que abunda no daña, como hablamos esta tarde. Sí. Entonces, igual que se sometan, porque además esto forma parte del primer punto, que es el tema de la idoneidad. Entonces se consideran los cartones y aparte de los cartones, o sea, de todo lo que puedan tener cartones, se dice, ¿verdad?, con respecto a la maestría, al doctorado, a los cursos que pudieron haber hecho o dado los aspirantes, se suma el examen. Que sería importante ver también en qué consistieron las preguntas. Vos sabés que, Lisa, te quiero contar un poquito del diálogo que tuvimos con Carlos fuera de aire. Porque ayer estábamos conversando el tema y yo honestamente no había leído todavía la parte constitucional del tema. Sí. Pero hoy agarré la Constitución y voy a ver si la tengo a mano enseguida para darte los artículos exactos, pero en la Constitución hay dos artículos acá que a mi modo de ver están violados por este examen. El artículo que establece los requisitos para integrar la Corte Suprema, donde define que uno de los requisitos es el título doctor en Derecho. Sí, señor. Bueno, pero ese te lleva al artículo 70 y no sé cuánto, 79. Estoy hablando de memoria, así que puede ser que meta la pata, les pido disculpas. El artículo 79, y ese artículo dice que las universidades son las que otorgan esos títulos según la ley. Sí.
En consecuencia, el Consejo de la Magistratura no tiene ninguna autoridad legal ni constitucional para discutir ese título que se está exigiendo como requerimiento. Pero ellos no están discutiendo el título. Claro no que sí. Están haciendo un examen de conocimiento de la ley a unos tipos que son doctores en Derecho. Bueno, perfecto. Pero entonces, así, vos en algún momento dado no discutiste, por ejemplo, el título de doctorado en Pilar, por ejemplo. Espera, déjame hacer una salvedad. Sí, señor. Bueno, yo no, amigas, amigos, yo no estoy diciendo aquí que los títulos universitarios, vos sabés que en mi transmisión de redes esta tarde yo dije esto. Yo creo que los títulos paraguayos son una porquería. Creo que es ridículo pedir un título porque las universidades paraguayas son pésimas. Y yo creo que hay muchos doctores de Derecho que ni siquiera saben que la Tierra es redonda. Eso es mi creencia. Punto. Ahora, la Constitución dice otra cosa. Dice el requisito de título de doctor en Derecho, y ese título te lo da la universidad. Punto. El título te lo da la universidad. El Consejo de la Magistratura no tiene autoridad legal para pedir este examen. El Consejo tiene que verificar los elementos formales del examen, pero no puede pedir el examen. O sea, no puede exigir, no puede... un examen de conocimiento. No puede implementar ese examen. Estamos todos locos. Ese es un punto que le cuestiona a los magistrados que presentaron, o sea, los aspirantes que presentaron la nota al Consejo. Sí. Además, en otra parte del reglamento, en otro artículo del reglamento, dice que el Consejo de la Magistratura, en cuanto a las publicaciones, dice que el Consejo de la Magistratura podrá pedir el concurso de gente especializada, y eso también le cuestiona a los aspirantes. O sea, vos sos el que tenés que calificar cómo vas a contratar, por decirte, no sé, un experto en sociología o para que mire mi libro o mi obra. Él le dice, le estás otorgando tus atribuciones. Pero yo no comparto tanto tampoco. Porque si yo no conozco, yo soy miembro del Consejo de la Magistratura, por decirte como el actual presidente, no sé, es más político, aunque tenga mucho conocimiento, y Roberto González, que es el diputado colorado. Bueno, entonces yo voy a pedir un asesoramiento, igual que un juez, ¿verdad? Que un juez que quiere, que busca peritos y designa peritos, pero que finalmente es el que define para condenar o para absolver con respecto a las conclusiones que le eleva un perito, ¿verdad? Por eso... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Yo lo que creo es que... ahora te voy a tirar mi teoría conspiranoica, ¿verdad? Sí. Bueno, atendé a eso, Lisa. Yo lo que digo es que acá, en realidad, lo que va a hacer el Consejo de la Magistratura hoy es una orden política que se va a dar vía telefónica y le va a decir, Lisa, Carlos, ustedes van a votar por Enrique para que sea ministro de la Corte. Sí, pero ¿eso pasó con examen o sin examen? No, ahí voy, déjame terminar. O sea, que no estoy tan descabellado. Muy bien. Pero eso, en términos de opinión pública, ahora ya es inaceptable. Entonces hay que encubrir el llamado telefónico para bajar la línea política, y voy a ser grosero, perdón. Sí. Con una cantidad de boludeces, ¿me entendés? Que en realidad no son la cosa que tiene que discutir el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, un examen escolar a un doctor en Derecho. El Consejo tiene que discutir, Lisa. Yo me enteré que vos te compraste un auto ahora en septiembre que cuesta $70,000. ¿Me puedes, por favor, explicar de dónde sacaste la plata? Eso es lo que tiene que preguntar el Consejo. Y eso el Consejo... Nunca preguntó ni va a preguntar. El Consejo, según el Consejo, ¿verdad? Es importante ahí entender bien. Hay 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la formación académica, o sea, la idoneidad, en donde se incluye el examen. Esa primera etapa, los cartones, el puntaje máximo es de 40 puntos. Anota, 40 puntos de los cartones. El examen, 20 puntos. Ese es la primera etapa, que totalizan ahí 60 puntos. La segunda etapa es de las audiencias públicas, en donde el puntaje máximo es 20 puntos. 80 puntos tenemos ahí. Sí. La tercera etapa es la evaluación cualitativa integral.
20 puntos. ¿Esa quién hace? El Consejo de la Magistratura, o sea, los miembros. Esto ya queda, yo creo que a partir de la audiencia y a partir de la etapa, esta es la calificación cualitativa integral, es una discrecionalidad de ellos. 40 puntos. Bueno, y ahí es donde yo te digo lo siguiente. Bueno, o sea, el examen ni siquiera sería necesario para maquillar, por decirte. Es que pues se usa para maquillar porque después nos quieren hacer creer que esto es el resultado de un proceso aséptico y neutro. Y es mentira, nos están mintiendo. Sí. Bueno, acá hay que hacer lo que hacen los norteamericanos. Y los norteamericanos hacen lo siguiente. La discusión es política, sí es política. ¿Estamos hablando de política? Sí estamos hablando de política. Entonces, Lisa, ¿vos vas a votar a favor del aborto cuando estés en la corte? ¿Sí o no? No. Ah, bueno. Entonces yo voto en contra tuya porque yo estoy a favor del aborto. Exacto. ¿Entendés? Esa es la discusión. Y esa discusión no quieren hacer porque en realidad, ¿sabes lo que discuten? Señor, ¿sabes lo que discuten para asignar juicio? Ministro de la Corte. Che, voy a figurarme, Sí. Estas personas son ficticias. Gladys Barrero es nuestra amiga. Sí, nuestra amiga. Y ella se va a portar bien con nuestro contrabando de cigarrillos. Súper bien se va a portar. Bueno, y me garantiza que ella va a estar como directora de Alto Paraná. Metele nomás ya. De hecho, ella es la ministra. Chao. Bueno, y eso que vos estás diciendo, ¿dónde se patentizó hoy? ¿Dónde se evidenció hoy eso? No tengo ni idea. Al no sancionarle a los que estuvieron hablando. Exacto. Pues yo hablé con algunos miembros y me dijeron, somos todos amigos, somos todos profesores de la facultad, estamos todos como, vamos a eliminarle ya ahora. Se O sea, encubren. entonces, eso que estás diciendo se produjo ahora. Porque si el Consejo, aunque no esté previsto en el reglamento por una cuestión de imagen, de transparencia y de una evidencia ante una evidencia. Esta fue, atendeme Carlos, sin ir a ninguna cuestión reglamentaria. Así te planteo, es mi punto de vista, Lisa. Esta es una falta de decoro, es descalificatoria. Así mismo. Así que no hace falta ningún reglamento, porque el decoro es una exigencia. Y en el video se observa que antes de empezar el examen, hay una persona, creo que es el coordinador, el que explica cómo es el procedimiento. Y ahí le dice a los candidatos, ni siquiera se permite consulta con los miembros del Consejo ni con nadie. Así mismo. Porque eso forma parte de la interpretación que ustedes hagan sobre las preguntas, forma parte de la calificación con respecto a la idoneidad. Imagínate. Sí, pero el doctor Rodríguez Kennedy le escuché hoy por radio que dijo que sí, eso no estaba, o sea, eso se dijo, se prohibió expresamente, pero no se prohibió que se hablen entre ellos. O sea, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, yo no puedo creer, el doctor Rodríguez, yo le quiero al doctor, vos sabés que él es amigo de familia y compañía, pero doctor, disculpame, Oscar, no puede ser porque vos presentes el argumento, papá. Pues estamos todos locos, ¿entendés? No, yo por eso creo que esto es un cover-up. Esto es una comedia que se está haciendo para decir, bueno, a ver, esto es, Oscar Rodríguez Kennedy. Préstame tu bolígrafo que tenés de reserva porque el mío me está fallando. Le dije a Romero Toledo. Nuestro diálogo duró 1 segundo. Si existía una mala intención en el diálogo no iba a ser breve. Tengo la conciencia tranquila, niego categóricamente que se trató de alguna ayuda para hablar. No es eso, mi querido Oscar. Pero yo pregunto, ¿en el video se ve en algún momento que se haya intentado dar un bolígrafo o pasar un bolígrafo, por ejemplo? ¿Dónde está el bolígrafo? Exacto. No se ve. Yo estaba concentrado en mi examen cuando sentí que alguien me habló por detrás 2 veces. No pude escuchar lo que me dijo ni tampoco identificar a la persona que estaba detrás mío. Entonces me di la vuelta, pero no pude verlo, lo cual es mentira. Pues se dio vuelta y habla. Bueno, pues mi punto es... Muy de escuela acá está, su mira, argumento. atender el diálogo. Le dicta ahí la respuesta. No pueden hablar significa no pueden hablar. Así mismo. Pues yo creo que es un cover-up. Vuelvo a mi teoría. Porque acá, ¿quién va a estar en la corte? Se decide entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. Sí, señor. Y bueno, entonces dejen de hacer la comedia. Nos hacen perder el tiempo a todos. Estamos acá hablando de boludeces hace 1 hora y esto es una comedia.
¿por qué no cuentan Horacio y Marito de qué es lo que quieren? Nada más. Simple. Y volviendo a la última elección, por ejemplo, la doctora Llanes no figuraba entre los 10 primeros. Y después meteóricamente pasó. Hasta el miércoles, jueves no figuraba, ¿verdad? Y vos hablabas con los miembros del consejo y te decían, no, ella ni siquiera le saluda ni le habla a nadie. ¿Qué puta le tenemos que ternar, verdad? Con el perdón de la palabra. No, mira, así mismo. Bueno, y para el lunes, o sea, 3-4 días después, ya estaba, y es la primera que aseguró su ingreso en la terna, con el voto de la mayoría de los 8 miembros. Porque eso es un acuerdo que se hace. Es más, yo dije Horacio y Marito nomás, no, le incluyo también a Blas Llano. Blas es un operador de esto, ¿verdad? Y de hecho muchos de los ministros de la Corte es con la aquiescencia de Blas que se meten. O sea, el punto es, dejen de joder, ¿entendés? O sea, y vamos a sincerar el debate. Entonces que el debate es, en Estados Unidos el debate es aborto, eutanasia, o sea, qué tipo de cosas vamos a votar, financiamiento político. Y acá lo que tienen que hacer es el debate público, decir, ¿querés que te sigan protegiendo el contrabando de cigarrillos, Horacio? ¿O cómo vamos a hacer con las pistas de Freddy de Clesis, Marito? ¿O cómo vamos a quedar en el departamento de Amambay, Blas? Entonces, que se discuta en público. Pero hay que reconocer también un punto muy importante. La doctora Carolina, por ejemplo, es totalmente apolítica, ¿verdad? O sea, diríamos, hay un arrepentimiento, entre comillas, de sus promotores. De sus promotores haberla llevado a la corte. Y tenía mucha oposición. El doctor Martínez Simón también, yo creo que va en esa misma línea. Pero ojalá y tenga razón, porque como yo le critiqué a Martínez Simón. Le criticaste mucho, le criticaste mucho y ojalá que pueda, porque hasta ahora tampoco se vio que haya hecho grandes cosas, ¿verdad? O sea, es lo que hablamos ayer, o sea, sí. ¿Dónde están los cambios? Los cambios que son necesarios hacer, pero yo creo que ellos están más desligados de la política, o sea, por lo menos no se ve que políticos vengan y vayan a su despacho, por ejemplo. Yo creo que pasó acá algo, Carlos, sí. Y Lisa, que creo que hay que mencionar. Esto es un proceso y quiero poner como ¿cómo es que dicen los profesores de autores? Derecho comparado. Pero historia comparada. El proceso que consolidó a la Corte Suprema Norteamericana como poder del Estado real duró 40 años también. Sí. Entre 1787, que es la sanción de la Constitución, la promulgación, y el fallo de Marshall sobre el efecto erga omnes de la sentencia de constitucionalidad de la Corte, pasaron 40 años. En ese periodo de 40 años hubo bandidos solemnes en la Corte Suprema Norteamericana. Hasta que Marshall establece la doctrina de la Corte define erga omnes la constitucionalidad de las leyes, que es la piedra fundamental de la independencia del Poder Judicial norteamericano. Y nosotros dimos ya un primer paso en esa dirección, que es la inconstitucionalidad de la lamentable Ley 609, que aplicaba el artículo 251 y 252 para la elección de ministros de la Corte, en vez de aplicar el 261, los bandidos que estaban en el Congreso votando esta ley, lo que querían era tener ministros sometidos. Y la propia Corte ya construyó un primer caso, que es un primer paso que para mí es correcto. Esto no se aplica. La inamovilidad es lo que rige. Exacto, el 261. Sí. Y ahora viene un segundo paso que le escuché justamente a Martínez Simón. Sí. La Corte en pleno sí tiene efecto erga omnes. Yo no sé si diría así, pero sí tiene mucha fuerza, que el Pleno de la Corte tiene mucho más fuerza que el Pleno de la Corte en sala. En pleno. O sea, los 9 ministros, que firmen 9 ministros y no 3. No sé, pido disculpas porque no sé si es Eugenio... No, Alberto Martínez Simón. Creo Martínez que Simón dijo, si con Santiago González, algo así, dijo... Sí. Que y no me acuerdo en qué caso tampoco por ahora esta semana. Con respecto a las declaraciones juradas.
Correcto. con respecto a las declaraciones juradas. Entonces, yo creo que ese es un paso gigante. Que es lo que tiene que hacer la Corte en temas importantes como esos. Está bien. ¿Verdad? Porque la Corte siempre le saca la nalga a la jeringa cuando son temas muy delicados. ¿Por ¿Y qué qué? hace? Porque Rechaza por defectos de forma sin estudiar el fondo de la cuestión. Porque son entrenados políticos, Sí. porque son el fruto de una conversación Pero telefónica. ni siquiera cuestiones políticas, también otras cuestiones. Mira que hasta ahora, por ejemplo, la Corte no resolvió, que para mí es un tema muy importante, si a esta persona que pidió cambiar de nombre, por ejemplo, La cuestión de sí de género. es de género. Ah, Por no, ejemplo, no. ese es un punto muy importante que la Corte todavía no Disiento resolvió. contigo totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Vos crees que la iglesia no está jugando su partido? Pero por favor, mi querido Carlos, ¿Y la Iglesia tiene algo que ver en la Corte o no? totalmente. Bueno, Por favor. que son todos papas los que están en la Corte. Son Todos todos obispos. obispos inspectores. Pero cuando les conviene nomás tocan también temas políticos y no, ¿verdad? Y por eso, porque son Todo de entrenados. acuerdo ¿Sabes lo que al esperan? interés y a la cara del cliente. No, ¿sabes lo que esperan, mi querida Lisa? ¿Sabes lo que esperan? La instrucción. Por eso hay que independizar con el efecto erga omnes. Y uno de los pilares de independencia ya está, la inamovilidad. Ahora el erga omnes. Y después el Consejo de la Magistratura. Tenemos que irnos a la pausa. Sí, señor. Adelante, señores. Nos quedan exactamente 2 minutos y medio del programa. Y acá Pedro me está exigiendo que leamos uno o dos mensajes. Sí, señor, y después adelante. hacemos los redondeos. A Adelante. ver, ¿por qué es lo que tanto insistís, Pedro? ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches, exitosos compatriotas, los veo en YouTube. Soy María Gloria Infran. Es una lástima lo que pasa en Pedro Juan Caballero, Pedro Juanina. Vivo en Argentina, provincia de Corrientes. Saludos. Otro. Yo por eso prefiero el sistema que usa en Estados Unidos. Presidente elige a su candidato y el Senado aprueba y rechaza. Los políticos odian el erga omnes porque ni los jueces, ni los fiscales, ni la sociedad ya no les tienen que pedir nada. Solo ven lo que dice la Corte y así fue como la justicia estadounidense se convirtió en la más poderosa del planeta. Coincido. Y son capísimos, sigan así. Lee el de arriba que dice excelente programación, ¿no leíste? Ah, no, pero ese es Autobombo. Es un autofinanciado. No, uno más. Hay muchas sociedades delincuentes en toda la municipalidad del país. Saludos de Concepción. Un accidente en Ruta 3. Fue fraude, corresponde a la descalificación. Bueno. Lisa, 40 segundos. Este proyecto de ley de financiamiento, si sale, que creemos que así va a ser muy positivo. ¿Cómo van a controlar, cómo van a manejar los políticos el tema de la compra de votos? Yo creo que se les acaba a algunos Se les complica el panorama para muchos porque muchos arrean y están acostumbrados a ese sistema. Entonces es positivo de ese lado que esta ley salga, justamente para que motive la participación, que es lo que se quiere, ¿verdad? Sin que tenga que ser arreada la gente. Me escribe con justa razón mi querida amiga de Masi. Sí. Y me dice, estás hablando con dos que ni miraban el proyecto, no con ustedes, dos miembros del Congreso, y que encima votaron en contra. Y te olvidas de los que trabajamos a favor. ¿Cierto? Pero ayer le hablaste, ayer Sí, le sí. llamaste. Ella No, trabajó bastante. Decireco sabe eso. ¿Para qué es lo que me reclamas? Le llamaste ya antes, aparte. En ¿Cómo? fin. No, después vamos a hacer la lista de los que van a tener. Cuando seamos grandes, vamos a cambiarle el nombre a la niña Mariscal López y se va a llamar senadores y diputados que votaban por la transparencia. Sí, señor. Carlos, 40 segundos. Bueno, que la ciudadanía sí esté muy atenta a la selección que va a hacer el Consejo de la Magistratura para ternar a los aspirantes a la Corte, porque es un cargo demasiado importante, un cargo clave que dentro del Poder Judicial para los cambios que necesitamos en el país. Perdón la crudeza Sí. de esta. ¿Mayoría cartista o mayoría democrática ahí en la Corte? No, hay una mayoría, yo creo que democrática. Sí. Yo no sé si hay cartistas en la Corte, No, y desde que salió la señora esa que tiene que estar al buen pastor, sí. No, yo creo que ahí siempre hay gente que si estás vos en el poder te va a responder a vos. Después vos salís y yo me voy al poder. ¿Cómo se llama? Entonces, Ubicuos. exacto. Entonces que se van ubicando, saben ubicarse. Muy bien. Y eso se evidencia con las decisiones que toman, sobre todo en las cuestiones administrativas, porque hay que recordar que el Poder Judicial
tiene 13.000 funcionarios. Chao, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 21.